Plan Anual de Capacitación del Módulo Penal. El día de hoy el tema es la prisión preventiva en el marco de la Ley 30.076. El encargado hoy día del tema es el doctor Rogelio Serafín Sea Pantigoso, juez del Juzgado Penal Unipersonal de Oxapampa. Vamos a leer un poquito sobre su currículum del doctor. Él es abogado egresado de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, licenciado en Ciencias de la Educación y Humanidades, egresado de la Universidad Católica de Santa María, también de Arequipa. Tiene una maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, cursos desarrollados en la Academia de la Magistratura, el AMAG, tema de valoración y aplicación de la pena, teoría del caso, litigación oral, criminalidad organizada y lavado de activos. Trata de personas, corrupción de funcionarios y violencia de género. Desempeñó funciones como juez especializado en el Distrito Judicial de Junín, juez en el Juzgado Penal Unipersonal del Distrito Judicial de Hilo, juez del Juzgado de Investigación Preparatoria del Distrito Judicial de Moquegua, magistrado en el Ministerio Público Fiscal Provincial Penal en el Distrito Fiscal de Moquegua, juez superior de la Primera Sala Mixta y Salas de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central y actualmente juez titular del Juzgado Penal Unipersonal de Oxapampa. Bien, doctor Sea, le damos el pase para que pueda iniciar. Muchísimas gracias, doctora Connie. Buenas tardes con todos. Ante todo, quiero expresar mi agradecimiento a esta invitación que ha hecho la doctora, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central, la doctora Ana María López Arroyo, al área administrativa del nuevo Código Procesal Penal, quienes han tenido a bien confiarme esta exposición. Y digo confiarme porque un juez personal que hable sobre prisión preventiva genera a veces muchos sesgos, ¿no? Y de un juez de juzgamiento, ¿qué tiene que ver con el tema de la prisión preventiva? Si esto es propio del juzgado de investigación preparatoria. Justamente hace una semana más o menos estaba conversando con un colega, con un juez de investigación preparatoria y me decía, ¿qué vas a decir sobre la prisión preventiva si ya está todo dicho? Ya, o sea, todo el mundo sabe que es una medida cautelar, todo el mundo sabe que es excepcional, todo el mundo lo sabe de que no es un adelantamiento de pena. La Corte Suprema ha expedido un acuerdo plenario que ha sido bastante extenso, didáctico, nos ha dicho cómo tenemos que hacer la audiencia, qué es lo que se tiene que pedir. No entiendo, me decía él, ¿qué es lo que puedes decir además de lo que ya se ha dicho? Se ha escrito sobre la prisión preventiva cantidad. Se ha hablado sobre la prisión preventiva con voces sumamente autorizadas. Por lo tanto, no entiendo, me decía, cuál sería el aporte que tú vas a dar en esta charla. Entonces yo le decía, pero hay un problema. Se ha dicho mucho, pero sigue habiendo un problema. El problema es que la prisión preventiva se le está dando un tratamiento operativo afectando el principio de presunción de inocencia y además en el desarrollo de la audiencia se hace un debate como si estuviéramos en juicio y con mayor intensidad en algunas ocasiones que el juicio, lo cual viene siendo criticado por doctrinarios extranjeros donde dicen la prisión preventiva en el Perú dura más que los juicios orales, ¿no? Entonces, yo quisiera compartir con ustedes la experiencia que he tenido cuando éramos juez de investigación preparatoria y si hay alguien presente en las audiencias que desarrollamos en el Distrito Judicial de Moquegua, especialmente en Hilo, nuestras audiencias no demoraban más de 30 minutos o 45 minutos en la razón de que le dábamos un tratamiento operativo diferente. Esa experiencia me gustaría compartirla con ustedes desde un análisis epistémico sobre el código, sobre la prisión preventiva. Voy a compartir unas diapositivas. No me deja compartir la diapositiva, me han castigado. A ver. Ya está. Pensé que estaba castigado. Muy bien. Se nos ha pedido
que hagamos un análisis en el marco de la ley 30073. La prisión preventiva, desde que se dio su vigencia en el Código Procesal Penal, ha venido, digamos, modificándose, intensificándose, ha venido generando una serie de cambios legislativos, doctrinarios, en fin, una serie de cambios, ¿no? Y esto debido a que nuestra inseguridad ciudadana se viene incrementando día a día. Cada día las calles son más peligrosas, cada día la ciudadanía tiene más desconfianza en la respuesta del Estado. Y cuando digo Estado, estoy haciendo referencia a los tres poderes, ¿no? Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Señala que el Estado, a través de estos poderes, no tiene una reacción efectiva. Y usualmente viene el ataque al Poder Judicial porque señalan que el Poder Judicial suelta a los detenidos, la policía arriesga su vida para detenerlos, sin embargo viene un juez y lo suelta, ¿no? Entonces, hay una sensación, digamos, de la población de que no estamos dando respuesta a una necesidad. Esta situación se ha incrementado porque hemos sacado una estadística a diciembre del año 2023 del INPE, donde nos dice cuáles son los delitos que tienen mayor incidencia. Y estos delitos de mayor incidencia están, disculpen, están en el tráfico ilícito, la extorsión, el robo agravado, actos contra el pudor y organización criminal. Organización criminal ha venido subiendo como una espuma. Se ha incrementado más el tema de organización criminal y son los delitos que tienen mayor incidencia. Por lo tanto, el enfoque, el tratamiento que se va a dar a la prisión preventiva va a tener que hacerse desde un análisis, desde ya sea la comisión de un delito común, la comisión de un delito especial o la comisión de los delitos bajo una organización criminal. Este tratamiento, que muchos dirán, no, pero la prisión preventiva para todos es igual. No, este tratamiento, este enfoque, va a tener algunas variantes como lo vamos a ver más adelante. Les decía que la prisión preventiva va a tener que tener un tema de tratamiento para que no colisione con un principio que es el principio de presunción de inocencia. No tiene que colisionar la prisión preventiva cuando se restringe la libertad. Pero a su vez se tiene que ver también otros principios, principio de seguridad ciudadana, ¿no? El artículo 44 de la Constitución nos señala que se debe velar por la seguridad ciudadana. Pero también, a su vez, se tiene que cautelar otros principios, como es el, el tratamiento que se les da a los internos dentro del establecimiento penal. En Tacna hubo un preso que presentó una solicitud al INPE quejándose de que no tenía una cama, de que no tenía dónde dormir y que estaba durmiendo en el suelo. Frente a una, digamos, a una falta de respuesta, una respuesta efectiva del INPE, interpuso una acción de garantía y llegó hasta el Tribunal Constitucional, donde se declaró el estado inconstitucional de cosas porque señalaba que el INPE algunos establecimientos penales estaban sobrepoblados y se empezó a dar directivas para que el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, el Ministerio Público, adopten medidas correctivas frente a esta situación. Frente a ello, en los últimos meses hemos estado, digamos, siendo testigos de la expedición de una serie de normas, tanto para la excarcelación, para facilitar el tema de egreso de los establecimientos penales, pero a su vez también hemos visto alguna otra sensación a través de la prensa, que señalaban que la inseguridad se viene incrementando y viene esa exigencia que yo les decía al inicio, esa exigencia de la población que dice dónde está el Poder Judicial, cuál es la respuesta que le tiene que dar frente a esta situación. No debe soltar a las personas que han sido encontradas en flagrancia delictiva,
Y hay una serie de situaciones que se presenta como esta, como ustedes pueden ver en la fotografía del fondo de esta diapositiva, esta justicia mediática, esta justicia paralela que a veces a través de los medios de comunicación se ejerce una especie de presión hacia los que administran justicia para que se distorsione muchas veces el fin concreto de la prisión preventiva y se dicten resoluciones con los cuales se viene afectando estos derechos fundamentales de presunción de inocencia, se viene afectando el debido proceso, una serie de derechos fundamentales. Ahora bien, ¿qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Dado que ya se habló mucho sobre la prisión preventiva, se dice mucho sobre la prisión preventiva, sabemos qué es la prisión preventiva, sin embargo, tenemos una práctica procesal, una práctica en la que el desarrollo de la audiencia está, digamos, muchas veces distorsionada. Porque el ciudadano que ve una audiencia de prisión preventiva tiene que salir pensando que esa persona que ha sido sometida a un proceso penal que está todavía en investigación, todavía se le presume inocente. No tiene que salir pensando de esa audiencia que esa persona es culpable. No tiene que salir pensando de que se ha demostrado su culpabilidad, su responsabilidad, o pensar que esa persona merece estar en el penal, ¿no? Muchas veces hemos escuchado en medios de comunicación sobre la sensación de la población que reclamaba cómo es posible que el Poder Judicial a este violador solamente le haya condenado a 9 meses de prisión preventiva, incluso en alguna ocasión ha habido un atentado contra la propiedad de la fiscal. En fin, ¿por qué? Porque la población, cuando escucha una audiencia de prisión preventiva, no asume que está frente a una audiencia cautelar, ¿no? Donde solamente se tiene que discutir algunos presupuestos que determinen en la necesidad de que esta persona permanezca preventivamente en prisión hasta que culmine el proceso por dos finalidades concretas: evitar el riesgo de fuga o evitar el entorpecimiento de la actividad probatoria. Muchos dirán, claro, es que la población no es abogada, pues la población no conoce de leyes, por lo tanto, la población siempre va a pensar de que se trata de un juicio. Claro, el tema es que cuando nosotros en el desarrollo de una audiencia que es pública y que está dirigida a la población justamente para garantizar este tema de la publicidad de audiencia, para garantizar la imparcialidad y otros principios, estamos dando un mensaje equivocado porque estamos haciendo un contradictorio distorsionado y nos alejamos de la finalidad de la prisión preventiva. Ello en razón me estaba olvidando este tema del estado inconstitucional de cosas, ¿no? En el estado inconstitucional de cosas, por ejemplo, se ha establecido que tenemos en el establecimiento de Huancayo una población de 2.049 cuando tiene una capacidad de 680, ¿no? De los cuales hombres están siendo solamente procesados 1.027 y sentenciados 1.022. Es decir, el 50% aproximadamente no tiene sentencia. Si nos concentramos en la selva central, que es el establecimiento penal de Chanchamayo, el establecimiento penal tiene una capacidad para 144, se tiene una población de 651, de los cuales 287, que corresponde aproximadamente al 44%, están siendo procesadas, no tienen sentencia, se entiende que están con prisión preventiva. Mientras que el 347, que corresponde al 53%, están sentenciados. Es decir, casi la mitad no tiene todavía sentencia. Igual esto pasa en el Río Negro, Satip, donde el 53%, más de la mitad, no está con prisión preventiva y solo el 42% del total de la población está siendo procesada. Entonces, muchas veces nos preguntamos, si se ha dicho tanto de la prisión preventiva, si se ha hablado tanto de la prisión preventiva, ¿por qué no resulta siendo excepcional
y pareciera que fuera una regla donde, ahí están las cifras, donde incluso hay mayor cantidad de sentenciados. ¿Cuáles son los problemas? Muchas veces los problemas lo encontramos en la operatividad, no en la norma, porque vamos a ver que la norma no está siendo, digamos, no es ineficaz, la norma es eficaz. Y vamos a ver que en el tema operativo, en cómo es que nosotros aplicamos la norma, encontramos algunas deficiencias. Y estas deficiencias o estas malas prácticas ha sido detectada por el doctor Víctor Prado Saldarriaga en su libro Derecho Penal y Política Criminal. ¿Qué nos dice el doctor? ¿Cuál es una de estas causas? Señala, por ejemplo, que hay un tema de inseguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque hay un predominio de condenas con penas suspendidas, ¿no? Hay un tema de aplicación benevolente al margen de la ley, las penas leves por desconocimiento o corrupción, se aplican penas por un tema emocional, que pobrecito, que por acá, por allá, entonces se aplican esas penas. Hay ausencia de aplicación de penas restaurativas o reparadoras, como la prestación del servicio a la comunidad, o ahora se aplican estas penas de conversión de prestación de servicio a la comunidad de forma mecánica y automática. Hay una prevalencia de una ideología de exceso garantista a favor del delincuente, ¿no? Eso es lo que siempre escuchamos. Hay que proteger al ciudadano que ha cometido un delito porque el establecimiento penal, que un ciudadano que ingresa a un penal es mucho más perjudicial que estando libre. Y por esas, digamos, ideologías hay un exceso de garantismo y a veces se perjudica y no se piensa en la víctima. Hay altos registros de absoluciones y sobreseimientos por delitos graves porque hay una ausencia de motivación, hay frecuentes escarcelamientos inesperados y no justificados, nos dice que hay aplicación indebida de mandatos de comparecencia o variación a comparecencia restringida, hay dilaciones escandalosas en algunos procesos, se afecta el plazo razonable de la prisión preventiva, hay un menosprecio a la prueba indiciaria, se aplica escaso o sesgadamente las normas o procedimientos regulados en el Código Procesal Penal. Concesión irregular de beneficios penitenciarios y ausencia de procedimiento y aplicación de sanciones penales. De estas 12 prácticas negativas, lo que tiene relación con la prisión preventiva, es que se aplica escasa o sesgadamente las normas o procedimientos regulados en el Código Procesal Penal. Claro, que el doctor Prado hace una referencia a criminalidad organizada, sin embargo, nosotros hemos detectado que hay una aplicación sesgada para todo tipo de delitos. Además, también hay otro tema sobre la motivación, pensamos que la prisión preventiva solamente tenemos que focalizarnos a partir del artículo 268 en adelante. 268 en adelante creemos que va a ser los artículos que van a guiar la prisión preventiva, lo cual nosotros consideramos que no es todo. Es una parte del debate, pero no es todo. Entonces, si esto es así, tomamos en cuenta lo que dice Beccaria de los delitos y de las penas. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice Beccaria? Nos dice que el juez debe llevar a cabo un silogismo perfecto. La premisa mayor debe ser la ley general y la menor la acción conforme a la ley y la consecuencia, la libertad o la pena. Cuando el juez por fuerza o voluntad quiere hacer más de un silogismo, se abre la puerta a la incertidumbre. ¿Qué significa todo esto? Significa que cuando nosotros no estamos observando la legalidad conforme al mandato constitucional, podemos distorsionar el debate en algunos otros aspectos que van a afectar algunos principios constitucionales. ¿Cómo así? Hemos dicho al inicio que la prisión preventiva, como todo el mundo lo sabe, resulta siendo excepcional y que va a afectar un solo principio. Esa afectación de ese solo principio es la intervención al derecho de la libertad del ciudadano, a quien le asiste
la presunción de inocencia durante todo el proceso. Por lo tanto, la premisa mayor tiene que estar focalizada en que la restricción al derecho a la libertad no colisione con los demás derechos, no afecte los demás derechos, que esa intervención o esa restricción se dé bajo determinados presupuestos que no terminen afectando la presunción de inocencia o no terminen afectando algún otro derecho también de orden constitucional que pudiera distorsionar los fines de la prisión preventiva. Muy bien, vamos a ir con esa pequeña idea más adelante. Entonces, ya la Corte Internacional nos da algunas pautas. Nos dice, por ejemplo, en el caso Polio Rivera versus Perú del año 2016, que la legislación tiene que tomar en cuenta que se trata de una medida cautelar y no punitiva. Es una medida cautelar, no es que la persona merezca que se le imponga una pena, sino que se determine si la persona necesita preventivamente estar en prisión por un lapso de tiempo, ¿no? Entonces, se tiene que observar la provisionalidad y la excepcionalidad de la medida. Nos dice también que debe fundarse en elementos probatorios, lo que nosotros conocemos como elementos de convicción suficientes, ¿no? Que permita concluir razonablemente que la persona sometida a proceso ha participado en el ilícito que se investiga. Ojo que hay que, digamos, focalizar la palabra razonablemente, como lo vamos a explicar más adelante. Debe estar sujeta a revisión periódica. La prisión preventiva, como es una medida cautelar, como no es algo definitivo, tiene que estar a revisión periódica. Por eso es que últimamente se ha dado la modificatoria del Código Procesal Penal en la que incluso obliga a los jueces de investigación preparatoria para que de oficio determinen si permanece el ciudadano con prisión preventiva o hay necesidad de una variación, y esa revisión va a estar focalizada en base a los fines de la prisión preventiva, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta revisión periódica, ¿qué es lo que va a evitar? Que una persona, si el fin de la prisión preventiva se cumplió, va a evitar que esa persona continúe con prisión preventiva, ¿no? Además de legal, no puede ser arbitraria. Y acá viene un tema que vamos a exponer más adelante. ¿Qué significa que no sea arbitraria? Significa que los operadores jurídicos, tanto juez, fiscal y abogado, tienen que interpretar la norma bajo el principio de razonabilidad. El principio de razonabilidad va a evitar que se aplique la norma de forma arbitraria. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más nos dice la Corte Interamericana? Nos dice en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez versus Ecuador del año 2007, que no podrá adoptarse en ningún caso la prisión preventiva de forma instrumental, como medio, como modo de presionar al imputado para obtener su confesión o algún tipo de colaboración, perdiendo así su carácter cautelar o como un modo de ganar tiempo para investigar. En algunos casos nosotros estamos encargados también del juzgado penal colegiado de la provincia de Satipo. Y en algunos casos nos hemos dado cuenta que el hecho delictuoso, el suceso delictivo, es de hace un año y pico atrás y que se vino a juicio con todos los medios de prueba acopiados durante la flagrancia delictiva. Y yo digo, ¿qué pasó el resto del tiempo? ¿Qué se hizo el resto del tiempo? Si ya se acopió todos los medios de prueba, ¿por qué no en todo caso se optó por una acusación directa, por un proceso inmediato, por algún otro procedimiento? Sí, me están trayendo a juicio con los mismos medios de prueba acopiados durante las primeras diligencias, durante las diligencias preliminares. O en algunos otros casos que hemos escuchado en noticias que a todos los que están en crimen organizado, corrupción de funcionarios, los someten a una prisión preventiva para que inmediatamente se acojan a una colaboración eficaz o algún
otro mecanismo, ¿no? O sea, estamos instrumentalizando para obtener algún otro tipo de beneficio procesal, recalco, y nos alejamos de los fines de la prisión preventiva. Entonces, la Corte Interamericana ha dicho que no podemos instrumentalizar la prisión preventiva bajo fines que no estén contenidos en la propia ley, en la propia norma. Muy bien. Si esto es así, y hemos visto que la exigencia de la norma tiene que cautelar los derechos fundamentales, al momento de pedir una medida cautelar de prisión preventiva, ¿qué se tiene que observar? Lo primero que se tiene que observar es que exista una autorización legal. Claro, me dice, eso no es novedad. Todos sabemos que está el artículo 268. Esa es la norma que autoriza que se prive a una persona de libertad preventivamente. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que esta norma tiene que ser compatible con el artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Penal, que nos señala lo siguiente. A ver. Las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la Constitución, solo podrán dictarse por la autoridad judicial en el modo, forma y con las garantías previstas en la ley. Se impondrán mediante resolución motivada a instancia de parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad. Aquí nos está diciendo que cuando se va a afectar o se va a restringir un derecho se va a restringir, no se elimina, ojo, se va a restringir un derecho fundamental, se tiene que observar determinadas exigencias de tal forma que no colisione con otros derechos fundamentales. Se tiene que garantizar que cuando se va a ingresar a una audiencia, el ciudadano que ingrese a una audiencia salga de esa audiencia pensando que todavía le asiste la presunción de inocencia al preso que ha obtenido una prisión preventiva, ¿no? Entonces, se tiene que garantizar que no se afecten otros derechos fundamentales que le asisten. No es como algunos doctrinarios, algunos magistrados señalan que con la prisión preventiva no solamente se afecta la libertad, sino también se viene a afectar la presunción de inocencia. La presunción de inocencia solo se tiene que afectar cuando se expide una sentencia definitiva. Mientras no se expida una sentencia definitiva, la presunción de inocencia tiene que permanecer tal cual durante el proceso, porque es una regla de tratamiento. Pero no solo es una regla de tratamiento, sino también es una regla de valoración probatoria, como veremos más adelante. Entonces, la expresión, la autorización que la ley señala, esta ley tiene que, digamos, determinar que al momento de restringir el derecho fundamental, se tenga que hacer conforme a la Constitución sin restringir algún otro derecho. Pero ¿cómo en todo caso podríamos hacer eso? Si tenemos el derecho a la libertad y tenemos el derecho a la presunción de inocencia, ¿cómo se podría lograr la no afectación a la presunción de inocencia cuando estamos hablando de la restricción de la libertad? Para eso nos dice, disculpe, que se tiene que observar el principio de proporcionalidad. Pero no solamente nos está diciendo el artículo 6 del Código Procesal Penal, nos lo dice el artículo 203. El 203 nos señala también que en su numeral 2, si mal no recuerdo, 203, numeral 2, numeral 1 y 2, señala que se tiene que garantizar el principio de proporcionalidad.
Pero además y esencialmente, y también el Acuerdo Plenario 1/2019 lo recalca, y lo recalca varias veces, tiene que observarse el artículo 253 del Código Procesal Penal. ¿Qué significa esto? Significa que al momento de intervenir, si queremos restringir el derecho a la libertad, al momento de la exposición de la solicitud del Ministerio Público, se tiene que establecer que esta medida resulta siendo adecuada para el logro de los fines. ¿Cuál es el fin de la prisión preventiva? Solamente son dos fines. El fin es que se evite el peligro de fuga o se evite el entorpecimiento a la actividad probatoria. Entonces, la medida tiene que ser idónea, tiene que ser adecuada para cumplir estos fines y no ningún otro fin, ¿no? Entonces, hablamos del primer presupuesto de la idoneidad. Luego se tiene que exponer que, si bien es cierto, existen otras medidas, como la comparecencia con restricciones, sin embargo, no va a ser eficaz para lograr el cumplimiento de estos fines, ¿no? Entonces ya empezamos a hablar sobre la necesidad, y esto hay que exponerlo caso por caso, para que finalmente hagamos el balance entre la libertad y la presunción de inocencia y señalemos que la afectación a esta libertad no va a transgredir la presunción de inocencia cuando hablamos de la proporcionalidad propiamente dicha. Si empezamos haciendo ese análisis, recién nosotros podemos ingresar a establecer las exigencias del artículo 268 y empezamos a hablar como tercera exigencia que esta medida resulta siendo necesaria porque tenemos elementos de convicción suficientes que van a determinar la vinculación del ciudadano al cual estamos investigando con el delito que consideramos hipotéticamente se ha cometido. ¿Por qué digo hipotéticamente? Porque al momento de formular la investigación preparatoria de conformidad con el artículo 336, lo que se va a plantear es una hipótesis. Los hechos que se adecúen a la calificación jurídica, como lo vamos a analizar al detalle más adelante. Finalmente, tenemos que señalar que esta medida va a tener una duración determinada, ¿no? Que va a cumplir un plazo estrictamente necesario. ¿Cuál es el plazo necesario o cuál es el plazo razonable? Es el estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines. Así lo ha definido el Tribunal Constitucional. Si ustedes ponen en Google plazo razonable, Tribunal Constitucional, buscan sus sentencias y van a encontrar que en forma concreta el tribunal ha señalado que el plazo razonable es aquel en el cual se cumplen los fines para el cual está destinado la medida. Entonces, cuando estamos hablando de una medida que va a restringir un derecho, tenemos que cautelar que la exigencia normativa sea compatible no solamente con el artículo 268, sino con todos los demás artículos del Código Procesal Penal y que a su vez cautele la vigencia de los derechos fundamentales. Si esto es así, entonces la primera observación que tenemos que tener es el cumplimiento de los fines señalados en el artículo 253, numeral 3 del Código Procesal Penal, que está referido a que la prisión preventiva tiene por finalidad evitar el riesgo de fuga y evitar el entorpecimiento de la actividad probatoria. Y no tiene otro fin más que legalmente establecido ello. Con ello, evitamos esa concepción distorsionada de que la prisión preventiva sirve para castigar a la persona o que sirve para adelantarle la pena o para garantizarle la pena, ¿no? Entonces, la finalidad concreta, la finalidad bajo un principio de legalidad está prevista en el artículo 253, numeral 3 del Código Procesal Penal. Muy bien. Esto lo ha ratificado la Corte Interamericana a través de varias sentencias. Argüelles y otros versus Argentina, Norín, Catrimán y otros versus Chile, J versus Perú, Chaparro Álvarez versus Ecuador, ¿no? Nos ha dicho que estos dos fines están, que son las únicas causas que legitiman una prisión preventiva. No hay más, solamente estos dos fines. Entonces, por un control de convencionalidad, vamos a encontrar estas dos únicas finalidades.
lo que les decía, el principio de legalidad nos hace, previsto en el 253, nos hace ver que se tiene que garantizar este principio de proporcionalidad que determina que solamente se, digamos, aplique la prisión preventiva siempre y cuando se va a evitar el riesgo de fuga o impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad. Y solo así ingresamos a analizar el 268, ¿no? En el 268 yo he resaltado dos palabras. Dice que una palabra en dos literales. Que exista fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. No nos dice que exista fundados y graves elementos para acreditar la comisión de un delito que determine la responsabilidad del imputado. No, lo que nos está diciendo es que para estimar, hacer una estimación razonable de la comisión del delito y que lo vincule como autor o partícipe del mismo. Bueno, la segunda, que la pena no supere los 5 años, la tercera viene, ¿no? Ya para cumplir la finalidad. Dice que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia y obstaculizar la averiguación de la verdad. Entonces, si nosotros analizamos palabra por palabra estos presupuestos materiales del 268, primero, ¿qué nos dice? Que exista fundados y graves elementos de convicción, ¿no? Para estimar razonablemente la comisión de un delito. Fundados y graves. Si ustedes revisan el acuerdo plenario 1/2019, no nos define en qué consisten los fundados y graves elementos de convicción. Nos dicen, nos hablan sobre la sospecha, pero no nos dan una definición. Luego nos dice que vincule al imputado como autor o partícipe. Muy bien. Que la sanción a imponerse sea superior a 5 años. Acá ha habido un conflicto entre la interpretación que dio la Corte Suprema en la casación 626-2013 versus sentencias del Tribunal Constitucional, que estaba referido básicamente a los autores que pertenecían al crimen organizado, ¿no? Se interpretaba de que basta, que la Suprema había señalado que basta que pertenezca a una organización criminal para que automáticamente se establezca una pena probable, lo cual ya la sala, o mejor dicho, la Corte Superior Nacional ha hecho un acuerdo plenario donde ha señalado que no es así, que hay otros requisitos que se tienen que exigir. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Peligro procesal, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente. He venido en estas dos últimas diapositivas resaltando esto de la razonabilidad, porque uno de los principios, además de la proporcionalidad, es el principio de la razonabilidad, ¿no? El tema de lo razonable. ¿Y qué es lo razonable? ¿Qué entendemos por el principio de razonabilidad? El Tribunal Constitucional, a través del expediente recaído, mejor dicho, la sentencia recaída en el expediente 90/2004, nos dice que el principio de razonabilidad, implícitamente derivado del principio de igualdad y expresamente formulado en el artículo 200 de la Constitución, no tolera ni protege que se realizan o expidan actos o normas arbitrarias. La razonabilidad, en un sentido mínimo, es lo opuesto a la arbitrariedad y a un elemental sentido de justicia. ¿Qué significa esto? Significa, y este es un tema que se tiene que recalcar y se tiene que establecer como, digamos, una exigencia para absolutamente todos, jueces, fiscales, abogados. Siempre tener en cuenta que está prohibido la arbitrariedad. Y cuando digo esto, que está prohibido la arbitrariedad, por ejemplo, hace poco yo escuchaba en las redes sociales que un alto mando de la Policía Nacional salía a quejarse del Ministerio Público porque había soltado a unos delincuentes que habían asaltado a una determinada persona, pero después de unos días, no recuerdo cuántos días, pero después de varios días, lo habían encontrado, lo habían capturado y sin embargo lo habían soltado, ¿no? Entonces se quejaba de que, bueno, si ya lo hemos capturado, ¿cómo es que lo sueltan? Sin embargo, hay, digamos, procedimientos, hay
exigencias constitucionales y normativas por el cual se tiene que disponer la privación de una libertad, ¿no? Si no es en flagrancia delictiva por autorización del juez, no se puede privar de la libertad si es que no se ha seguido algún procedimiento, si es que no se ha solicitado una detención preliminar, si es que no se ha exigido digamos, la respuesta jurisdiccional a través de un procedimiento legítimamente incorporado. Si nosotros volvemos a la Constitución y revisamos el artículo 45, señala que todos los que ejercen un poder del Estado lo hacen a nombre del pueblo con las limitaciones de la Constitución y las leyes. Entonces, todos los servidores públicos estamos obligados a cumplir las exigencias legales. No podemos salirnos de las exigencias legales porque una actuación de buena fe, que esté inspirada en un tema de que querer ser un héroe o luchar por la justicia, ser un Superman, qué sé yo, un policía Superman, un fiscal Superman o juez Superman, se aleja del marco normativo y comete arbitrariedad. Este tema del artículo 45, por ejemplo, Alexander Hamilton, cuando escribió el federalismo, estos 85 artículos, que lo escribió en 1787 y 1788, para garantizar que justamente la justicia norteamericana esté basado en el respeto de la razón, en el respeto de que no se cometa arbitrariedades. Claro, su legislación, su administración de justicia está sobre la base de precedentes, pero estos precedentes tampoco es que se administre justicia según mis sentimientos, emociones, costumbres, tradiciones, sino sobre la razón, lo cual ha sido extraído de la Carta Magna de 1215, donde se establecen estos derechos a efecto de evitar que los funcionarios públicos cometan arbitrariedades. Y nuestra Constitución, a través del artículo 45, con la garantía del artículo 200, señala que se tiene que respetar el principio de razonabilidad. Y cuando el artículo 268 nos dice que se tiene que tener en cuenta razonablemente, estimar razonablemente, si existen elementos de convicción fundados y graves para vincular al acusado con el delito, nos remite a la razonabilidad. Y la razonabilidad nos dice que tiene que estar en base a lo que autoriza la norma legal, a lo que permite la norma legal, ¿no? Y esto, si nosotros lo analizamos, vamos a establecer en lo siguiente. Les decía que el Acuerdo Plenario 1-2019 no nos define qué son elementos de convicción. Sin embargo, Jordi Ferrer Beltrán nos dice que cuando los elementos de convicción hacen referencia a fundados, es porque estos elementos de convicción tienen que ser fiables, tienen que ser idóneos, ¿no? Y cuando hace referencia a graves, nos está haciendo hincapié en que tiene que tener un poder incriminatorio totalmente, digamos, eficiente, que no genere ningún tipo de duda. Entonces, cuando son fundados y graves elementos de convicción, está hablando sobre elementos fiables y que tengan poder incriminatorio. Entonces, si nosotros empezamos a analizar todos los elementos de convicción que se acopian, que se recaban durante las diligencias preliminares, ¿van a tener estas características? Por ejemplo, una ficha RENIEC tiene la característica de tener poder incriminatorio para establecer un vínculo. Vamos a tener que ser muy cuidadosos en analizar los fundados y graves elementos de convicción, porque no se trata de que al momento de solicitar una prisión preventiva copiemos los 20, 30, 40 o hasta 200 elementos de convicción recabados durante las diligencias preliminares y tratemos de decir que son fundados y graves cuando cada uno de estos no cumplen estas exigencias. ¿Qué es un elemento de convicción? Ustedes lo pueden encontrar en la casación 760, 2016, La Libertad, en la que nos señala que los elementos de convicción es aquello que le convence al fiscal para plantear, por ejemplo, una acusación, ¿no? Son aquellos elementos que lo convencen. Si esto es así, nosotros si leemos el 325, vamos a encontrar que los elementos de convicción van a cumplir una función determinada. Mire, y esta función determinada
¿Qué es? Justamente el 268 nos dice para estimar razonablemente la comisión de un delito. Ahora, cuando nos dice el 268 para estimar razonablemente la comisión de un delito, necesitamos que el Ministerio Público nos cuente todo el iter criminis, todo el hecho delictivo con sus circunstancias, o solo necesitamos que establezca proposiciones fácticas que se adecúen al tipo penal, que ustedes, si revisan el 336, dice que para formalizar, el Ministerio Público deberá contar con hechos que se adecúen a un tipo penal o a tipos alternativos. Entonces, para ello, nosotros revisamos la sentencia plenaria 1-2017, donde la Corte Suprema nos habla sobre las sospechas, ¿no? Tomado la noticia criminal, si se tiene la noticia criminal, se tiene una sospecha inicial simple. Y para transitar a una sospecha reveladora, que va a ser al momento de formalizar la investigación preparatoria, el fiscal va a tener que hacer una estrategia de investigación de conformidad con lo previsto en el artículo 65, numeral 4, para acopiar información suficiente que le permita cumplir los fines del artículo 330, numeral 2, identificar al sujeto activo, establecer si el hecho es delictuoso y asegurar los elementos materiales del delito. Y en el tránsito de esa sospecha inicial a una sospecha reveladora, ¿qué va a hacer al final? Va a establecer si cuenta o no cuenta con proposiciones fácticas o una hipótesis que se adecue a la exigencia del tipo penal. En alguna parte de este artículo ustedes encuentran que exige además la presencia de circunstancias. No, solamente la presencia de proposiciones fácticas que se adecúen a la exigencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Muchos dirán, no, pues estamos hablando de la libertad de una persona. ¿Qué está diciendo este señor? O sea, que solamente debemos contar con hechos que, por ejemplo, si estamos en el delito de homicidio, que dice el que mata a otro, y este señor viene y me dice que al final de las diligencias preliminares el fiscal solamente debe proponer que Juan mató a Pedro y eso basta, y eso es suficiente, y con eso le voy a dar una prisión preventiva, ¿no? Van a pedir a gritos que me saquen de esta exposición. Sin embargo, nosotros, cuando consultamos a la doctrina autorizada, especializada, por ejemplo, Damiano Canale y Giovanni Tusset, en su libro Justificación de la decisión judicial, señala que la imputación que se tiene que hacer sobre los hechos bases, sobre los hechos primarios, sobre los hechos que exige el tipo penal, señala, no se trata de una mera descripción de los hechos como consecuencia de una indagación empírica. Claro, no es que nosotros hagamos un copia y pega de la denuncia de la parte agraviada y lo plasmemos en la formalización de la investigación y a su vez hagamos un copia y pega y lo pongamos en el escrito de requerimiento de prisión preventiva y luego lo repetimos oralmente en la audiencia de prisión preventiva. No, no estamos frente a esa exigencia de describir narrativamente todo lo que nos dijo en la denuncia o todo lo que nos dice el informe policial, sino que se trata de un conjunto de eventos que deben ser entendidos y encuadrados en términos jurídicos. Por eso es que si ustedes revisan el artículo 336, en el numeral 1, señala, por ejemplo, que se tiene que establecer la temporalidad, se tiene que establecer cuándo, dónde, cómo, quiénes, ¿no? Cometieron el hecho punible para que solo así tengamos las exigencias del hecho base. También los que siguen a Miquel Carufo, ¿no? Señalan que el hecho es jurídicamente relevante cuando corresponde el supuesto de hecho a la norma jurídica que va a determinar una consecuencia. Porque una vez que se formaliza la investigación, solamente se tiene que contar con estos hechos jurídicamente relevantes, con estos hechos que se adecúan a la exigencia del tipo penal. Y las circunstancias recién van a ser acopiadas
durante la investigación preparatoria propiamente dicha, conforme a los fines de la investigación preparatoria previsto en el artículo 321. Si ustedes leen el 321, ahí están los fines que no solamente es acopiar los elementos de cargo y descargo, sino también establecer las circunstancias del delito. Entonces, formalizada la investigación, teniendo la sospecha reveladora, durante la investigación preparatoria recién se van a acopiar las circunstancias para llegar a la sospecha suficiente. Muchos dirán, a ver, si usted lo que está diciendo, si no estoy entendiendo mal, usted nos dice que para la prisión preventiva solo se tiene que tener sospechas reveladoras respecto a los hechos y que durante la investigación preparatoria recién se va a recabar la sospecha suficiente. ¿Qué está usted diciendo? Y lo que dice la Suprema de que debe contarse con una sospecha fuerte, o sea, ¿y eso qué pasa? Es que lo que sucede es que nosotros le estamos dando una interpretación distinta a la sospecha fuerte. Le estamos planteando que la sospecha fuerte es la narrativa de los hechos, cuando la sospecha fuerte está referida a los graves, a los fundados y graves elementos de convicción. Esa sospecha fuerte nos dice que estos elementos de convicción que respaldan los hechos base, tiene que tener fuerza, tiene que tener ese poder incriminatorio. Hablamos de los elementos de convicción que sustentan los hechos. No que tengamos una narrativa, porque esa narrativa del iter criminis, que va a ser hechos y circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, recién van a ser acopiadas durante la investigación preparatoria propiamente dicha. Claro, en muchos casos, el Ministerio Público ya tiene hechos y tiene circunstancias, entonces no tiene por qué formalizar. Puede acogerse al 336, numeral 4, hacer una acusación directa, puede aplicar proceso inmediato, qué sé yo, pero el tema es que si es así, habría transitado de una sospecha inicial simple directamente a una sospecha suficiente respecto a los hechos, Y la exigencia de sospecha fuerte está referido a la existencia de elementos de convicción fuertes, graves, fundados, que tengan poder incriminatorio, que no todos los elementos de convicción acopiados, repito, van a tener estas características. Entonces, si nosotros solo vamos a seleccionar aquellos elementos de convicción que vinculan al imputado como autor o partícipe, van a ser muy pocos los elementos que van a ser debatidos en audiencia. Van a ser muy pocos estos elementos que van a ser debatidos en audiencia, porque van a establecer si estamos frente a un delito común, diremos si estamos frente a un autor directo, si estamos a un autor indirecto, a un autor mediato, a un coautor bajo la teoría del dominio del hecho. O si estamos frente a un delito especial, hablaremos sobre un autor que tenga deberes especiales, que haya infringido en la comisión del delito, o si estamos frente a una organización criminal, sí, cuáles son los roles de pertenencia a esta organización que presenta este ciudadano bajo una teoría funcionalista. Entonces, el objeto de debate se va a circunscribir exclusivamente a la exigencia normativa y, lógicamente, ya no vamos a distorsionar la audiencia debatiendo todos los elementos de convicción sin focalizar la fiabilidad, sin focalizar el poder incriminatorio, que a su vez resulta siendo la fuerza a que nos hace referencia la sentencia plenaria 1-2017 y el acuerdo plenario 1-2019. Solo así, respetando este principio de legalidad, vamos a concretizar el principio de razonabilidad, porque estamos focalizados a al debate que la norma procesal nos establece. Si es así, nosotros podemos ingresar al debate. Bueno, acá señalamos que el requerimiento acusatorio, el requerimiento de prisión preventiva, que es el cansancio, todo el día en audiencias desde las 8 de la mañana, 5 minutos antes de estar en esta ponencia hemos terminado una audiencia y hemos tenido audiencias casi seguidas, así es que les pido su comprensión
porque ya estamos cansaditos. Bien, entonces, señalábamos que el requerimiento acusatorio tiene, el requerimiento de prisión preventiva tiene que estar debidamente fundamentado, ¿no? Y esta fundamentación que es una exigencia escrita, pero también es una exigencia oral, tiene que basarse sobre la proporcionalidad que hemos señalado y la finalidad que se va a perseguir con esta medida cautelar. Esta finalidad prevista en el 253, numeral 3, y a su vez, solo así podemos ingresar al debate de los elementos de convicción, de la pena probable y el peligro procesal. Ya está. Entonces, en el peligro procesal, nosotros o bien vamos a decir que la prisión preventiva es para evitar el riesgo de fuga, o bien para evitar el peligro de obstaculización. ¿No? Si es para el peligro de fuga, entonces debatimos exclusivamente, aparte de los exigencias de los presupuestos materiales, digamos, las situaciones por las cuales pudiera generar este peligro previstos en el 269. O, si es peligro de obstaculización, nos focalizamos en aquellas circunstancias que van a determinar estos riesgos, ¿no? Estos riesgos. Si estamos en peligro de obstaculización, no tenemos por qué debatir las exigencias del peligro de fuga, porque las exigencias para cada uno es para dar cumplimiento a sus fines, y estos fines previstos en el 253. ¿No? Ese es el tema del debate. Focalizar que la necesidad de la prisión preventiva es evitar el riesgo de fuga. Y si vamos a evitar el riesgo de fuga, solamente debatimos lo que exige el 269, ¿no? Lo que exige el 269 para considerar que existe un riesgo o no existe un riesgo. O si estamos para evitar el peligro de obstaculización, nos focalizamos en el 270. Y esto y este debate, este contradictorio exclusivo sobre los fines, va a determinar que en su momento se aplique o no una cesación de prisión preventiva, ya sea solicitud de parte o de oficio, ¿no? Porque si ha sido, digamos, la finalidad que determinó la prisión preventiva fue, ya estoy con el tiempo, ya me está, sí, ya me avisaron. Ya, un minuto, un par de minutos y termino. Si la finalidad, ha sido, por ejemplo, evitar el peligro de obstaculización, terminada la investigación preparatoria, ya no va a haber un tema de acopio, porque se entiende que ya terminó el acopio de la prueba y se ingresa a la etapa intermedia. Entonces muchos dirán, a ver, señor, no es tan cierto, lo que usted dice no se ajusta a la práctica. ¿Qué pasa si el testigo está amenazado? Si el testigo, sabemos que amenazó el acusado al testigo, y por lo tanto el testigo está amenazado. Y eso fue lo que originó la prisión preventiva. Y lógicamente, mientras el testigo no vaya a juicio, entonces va a permanecer esa situación de riesgo para el testigo. Sin embargo, señores, cuando estamos frente a un peligro, que se tiene que hacer una prueba anticipada, ¿no? Entonces hay un tema de que el Ministerio Público tiene que cumplir con todas las, digamos, garantías que el Código Procesal Penal establece para asegurar su prueba, para asegurar que el testigo luego de varios meses o un año no corra riesgo en un juicio. Pero esto dentro de la investigación preparatoria propiamente dicha, ¿no? Y esto a su vez va a establecer que al momento de pedir la cesación de la prisión preventiva, se debata exclusivamente si los fines de la prisión preventiva se cumplieron o no se cumplieron y si hay necesidad de que se mantenga o no se mantenga como, nuevamente, como una garantía del principio de razonabilidad. Bueno, me excedí en el tiempo. Hasta aquí, si ustedes tuvieran alguna pregunta, alguna duda, podemos debatirlo. Gracias. Bien, doctor, continuando con la exposición, ¿alguien tiene alguna consulta que hacer? De repente puede levantar la mano o quiere hacerla por el chat. Puede aprovechar este momento, por favor.
Doctor Samuel, lo escucho, doctor. Sí, doctor, buenas tardes. Un gusto saludarle y muy agradecido por tan brillante ponencia. Gracias. Doctor, quería hacerle tres consultas respecto a la prisión preventiva. Bueno, en primer lugar, concuerdo con usted de que se ha dicho mucho de esta institución, pero no se ha avanzado nada en la práctica judicial. Respecto de la prognosis de pena, doctor, como sabemos, el decreto legislativo 1585 ha modificado el quantum de la prognosis de 4 a 5 años, pero también este decreto legislativo ha incorporado lo que es la suspensión de la pena excepcional, donde se le puede aplicar una pena suspendida a personas menores de 25 años cuando la pena no supere los 8 años. Entonces, analizando ambos artículos, podríamos decir de que se podría aplicar una prisión preventiva a una persona que en un futuro pueda ser sancionado con una pena suspendida. Esa sería mi primera pregunta. Segunda pregunta, doctor, respecto al peligro procesal. Constantemente en los requerimientos de prisión preventiva, los representantes del Ministerio Público refieren de que como el imputado no ha presentado medios de prueba o documentales que acrediten los arraigos, dice, entonces este no tiene arraigo ni laboral, ni domiciliario, ni todo tipo de arraigo. ¿Ese razonamiento es lógico o es que el representante del Ministerio Público, en base a la carga probatoria que tiene que realizar mínimas investigaciones para corroborar si determinado imputado tiene o no tiene arraigo? Y la última pregunta, doctor, que también nos ha pasado frecuentemente a nosotros como defensa, es ¿qué pasa cuando el representante del Ministerio Público comete errores de subsunción en el tipo penal o de repente se olvida de anexar elementos de convicción? ¿Lo puede hacer en la misma audiencia? ¿Puede corregir la tipicidad en la misma audiencia? ¿O puede en audiencia llegar y decir, me faltó este elemento de convicción, aquí lo presento? ¿Eso es factible? ¿O el juez, en base a la preclusión, ya no debería aceptarlo y se debería de debatir en base al requerimiento ya presentado en su oportunidad? Muchas gracias, doctor, de antemano por su respuesta. Ya, doctor. La primera pregunta. Yo considero que, por ejemplo, en el tema de la determinación de la pena, lo que se hace es una prognosis, ¿verdad? Esta prognosis, yo creo que acá juega un rol importante la estrategia de la defensa. Si yo como defensa tengo ya una estrategia de defensa conformada por la cual puedo someterme a una conclusión anticipada para la determinación de la pena y para establecer la ejecución de la pena conforme al artículo 57, entonces yo estoy habilitado a introducir información suficiente en la cual yo le haga ver al juez de investigación preparatoria que de llevarse a cabo el día de mañana el juzgamiento, es muy probable, con una probabilidad muy alta, que se le aplique el artículo 57 porque estamos frente a estos supuestos que usted dice, ¿no? Que el acusado es menor de 25 años y que se cumple la exigencia del numeral 2 del artículo 57, ¿no? Naturaleza, modalidad del hecho punible, personalidad del agente, conducta procesal, que hagan prever que no volverá a cometer otro delito. Pero esto no solamente tiene que quedar en un tema argumentativo, sino que tiene que también tener sustento de tal forma que si se presenta el sustento o el respaldo, digamos, probatorio, el juez va a poder hacer este tema de valoración de prognosis de pena y lógicamente va a desvanecer la pena probable, porque es muy objetivamente se va a contar con estos elementos. Entonces, si estamos frente a una estrategia de defensa conformada, también es un rol importantísimo de la defensa introducir no solamente la información, sino los medios de prueba que van a sustentar ello. Cosa distinta es frente a su segunda pregunta sobre el peligro procesal, ¿no? En el cual señala la defensa no acreditó que tiene familia, que tiene casa, que tiene trabajo, y como no acreditó el acusado, entonces existe este tema de peligro. No, quien está solicitando la prisión preventiva no es la defensa, lo está solicitando es el Ministerio Público y le asiste la carga de la prueba. Tiene que demostrar que de acuerdo a sus actos de investigación urgentes inaplazables realizados, o sea, en flagrancia o durante la investigación preliminar, ha determinado que no existe ningún tipo de arraigo y que ha hecho una constatación en el domicilio, ha buscado en las
en migraciones, que esta persona fácilmente sale del país, es decir, cuenta con pruebas suficientes para establecer que no tiene ninguna motivación para permanecer en un lugar, que no tiene residencia, todas las exigencias, pero la carga de la prueba siempre va a estar a cargo del Ministerio Público, porque una persona que está privada de libertad, ¿cómo podríamos exigirle que acredite estos arraigos? Muchos dirán, pero tiene familia, sí, pero muchas veces esta persona no tiene familia, no tiene familia, y además, estando privado de la libertad, hay una cuestión de vulnerabilidad también frente a la defensa y ejercicio de sus derechos. El último, si durante la audiencia de prisión preventiva se puede incorporar medios de prueba y se puede modificar la tipicidad, ¿no? Justamente la casación 626 de Moquegua, si ustedes revisan los motivos de la casación, justamente fue un tema que estaba focalizado en que se había dado respuesta sobre un elemento de convicción que no había sido debatido, que no había sido incorporado, pero bueno, la respuesta fue sobre otras cuestiones y menos sobre el motivo de la casación. Esto en el año 2013. Sin embargo, considero yo que el requerimiento de prisión preventiva es como consecuencia de haber llegado a la etapa de formalización de la investigación preparatoria, en que el Ministerio Público ya tiene bien claro, tiene que tener bien claro cuál es la hipótesis que va a anclar en la formalización de la investigación preparatoria, y este anclaje va a garantizar el principio de congruencia procesal que le plantea el 349, numeral 2, ¿no? La acusación solo versará sobre hechos que están formalizados. No estamos hablando de circunstancias, sino estamos hablando de hechos de la formalización. Por lo tanto, estando en audiencia de prisión preventiva, ¿cómo podría decir, acabo de encontrar un elemento de convicción que me modifica la tipicidad? O sea, me parece que está fuera de, digamos, de foco, porque en ese momento no se podría causar sorpresa, porque hay una afectación al artículo 1, numeral 3 del título preliminar, ¿no? que es lo referido a la igualdad de armas. No se puede causar sorpresas en ningún tipo de audiencia. Sin embargo, si ustedes ven en la práctica procesal en Lima y en casos de mayor relevancia, estas prácticas que para mí son muy malas son del día a día. Pero desde mi punto de vista, no debe darse porque se afectan estos principios, ¿no? Se distorsiona las finalidades y la esencia del debate en la prisión preventiva. Gracias, doctor Samuel. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias. Bien, doctor, ¿alguien más desea hacer alguna consulta para que el doctor pueda responderla? No hay más preguntas, doctora Connie. Bien, doctor, muchas gracias por De su... repente nadie me entendió. No, al contrario, doctor, me imagino que todo está muy claro. Entonces, digamos. Gracias a todos, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a recibir el certificado. Sí, doctor, vamos a hacer la entrega del certificado correspondiente que se le va a hacer llegar de manera virtual a su correo electrónico. El certificado es el siguiente: un certificado otorgado a Rogelio Serafín Sea Pantigoso por su participación en calidad de ponente en el programa del Plan Anual de Capacitación Virtual del nuevo Código Procesal Penal 2024, desarrollando el tema la prisión preventiva en el marco de la ley número 30076, llevado a cabo el día 6 de mayo del 2024 y organizado por el Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central. Chanchamayo, 6 de mayo del 2024, suscrito por la doctora Ana María López Arroyo, presidenta de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central. Bueno, doctor, le agradecemos a usted y a todos los presentes. De repente quiere dar palabras finales para todos. Mi agradecimiento nuevamente a la Corte, a la doctora Ana María López Arroyo,
Nuevamente mi agradecimiento a la administración del nuevo Código Procesal Penal y a todos ustedes por haber participado en esta sesión y por escucharme. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Bien, a todos los que están conectados en este momento, hay un link para el examen que se va a realizar el día de hoy. Hay un registro de salida y un examen que va a estar activo por 15 minutos. Le pedimos a todos que por favor se puedan unir a este examen para que puedan registrarlo. Este es el segundo examen que se está tomando para terminar el segundo módulo. Eso sería todo por hoy. Gracias a todos por su atención.